Venimos de ser iglesia, que fue el final. Hemos estado estacionados ya algunos meses en la historia del paralítico. Hoy finalmente vamos a salir del paralítico que ya no fue paralítico y vamos a empezar a ver lo que ocurrió exactamente después. Solo quiero recordar que la palabra denuedo, que fue la serie que terminamos, quiere decir valor, intrepidez, que Dios nos llene de denuedo, porque necesitamos el denuedo para alcanzar las promesas de Dios. Necesitamos el denuedo para ser iglesia, para vivir las promesas de Dios. Y hoy empezamos una serie nueva que le hemos llamado la generosidad según el capítulo 4 de Hechos. La generosidad, cómo es de importante la generosidad. Y por supuesto queremos aplicarlo desde la comunidad, desde la iglesia que Jesús edificó. Y este rasgo de generosidad fue una de las primeras cosas por las cuales los primeros seguidores de Jesús fueron conocidos. Los seguidores de Jesús inicialmente fueron conocidos porque daban la vida, porque eran generosos. Y seguimos en ese viaje de tratar de redescubrir la iglesia de Hechos y aplicarla a nosotros. Y la generosidad fue de las primeras cosas que ellos empezaron a practicar, empezaron a vivir. Es inexplicable cómo entre ellos llegó a haber ninguna persona pobre. No había pobres, no había personas que no tuvieran comida. Empezaron a hacer algunas cosas bien interesantes y lamentablemente la teología satánica de la liberación aprovechó este pasaje para convertirlo en comunismo. Y yo quiero, sin temor a eso, ver este pasaje que está en los últimos versículos del capítulo 4. Pero el tema de hoy, el primer tema, es el tema de la unidad. La unidad. Una de las lecciones que Jesús más enfatizó con sus discípulos fue: ámense. El que quiera ser el mayor, hágase el menor. Son temas de unidad. Y cuando se peleaban, Él les decía: no, hombre, muchachos, agarren la onda. Únanse, ámense, perdónense. ¿Y cómo sirve esto en casa? ¿Cómo sirve esto en el trabajo? ¿Cómo sirve esto a donde sea que usted vaya? El problema es que la unidad ha sido malentendida como muchas cosas, y yo quiero ver qué es lo que encierra esta palabra. Y le digo, esto se da desde la perspectiva de lo que ya vimos en el capítulo 2 de Hechos, en donde la iglesia hacía 4 cosas. Número 1, se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Eso era ellos estudiaban las enseñanzas de los apóstoles. ¿Qué era eso? Era cómo Jesús les había enseñado y se los había transmitido. Número 2, se dedicaban a la oración. Número 3, se dedicaban a la comunión. Y número 4, se dedicaban al partimiento del pan. Eso quiere decir a ser generosos. Así que vamos a leer el versículo 31 del capítulo 4 de Hechos, y dice así: después de esta oración, ¿se acuerda? La semana pasada nos quedamos aquí en que oraron, el tema tembló, ellos dijeron: Señor, danos más fuerza de nuevo para predicar tu palabra. Después de esa oración, dice: el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, del Espíritu de la Santidad, para que usted se acuerde de lo que hablábamos la semana pasada, y predicaban con valentía. Es que ya viene el 14, ¿verdad? Predicaban con valentía la palabra de Dios. Versículo 32. Y entonces ya vemos una acción que no es de una sola vez, sino empieza un círculo repetitivo que se daba entre ellos. Dice: todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Y luego consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían.
y aquí por eso es que la teología de la liberación tomó esta palabra, pero realmente yo creo que si nosotros entendemos tres palabras clave: número uno, creyentes; número dos, unidos; y número tres, corazón. Bueno, realmente cuatro, ¿verdad? Y espíritu. Vamos a entender cómo era que ellos se miraban como administradores. Porque cuando hablamos de posesiones, como dicen ahí en la tierra de mi papá, la cosa sí ya cambia un poquito, ¿verdad? Porque cuando uno se casa, mi amor, lo tuyo es mío y lo mío es mío, ¿verdad? Ya cuando somos dueños de algo es complicado. Pero ¿cómo llegó esta gente a ver todo lo que tenían como que fuera de Dios? Y que Dios les diera una forma de manejarlo, de tal manera que ellos podían ser muy o tan dadivosos. Así que yo pienso que eso se da, y por eso quiero enfocarme en la primera parte del versículo 32. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Una traducción un poquito literal, más literal diría: pero la multitud, es decir, todos y cada uno de los que estaban ahí, de los que creyeron. Solo le quiero recordar que creer aquí, como dice Dios, es someterse a un proceso de obediencia. Creer viene de enseñanza, no es un ejercicio mental. Tengo que tener más fe. Eso no es bíblico, aunque usted tiene que ser una persona de fe, pero porque viene de un proceso de enseñanza de parte de Dios, ¿verdad? Eso de que, ¿por qué no está pasando cosas? Porque no tienes fe. Eso tenemos que entenderlo de otra manera. Porque entonces uno dice: ¿y cómo hago para tener más fe? Señor, auméntame la fe. Pero fe realmente en la Biblia es un proceso de enseñanza donde Dios te dice paso 1, paso 2, y tú vas dando esos pasitos, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque no lo creas. Eso es más cercano a la fe en la Biblia. Y dice que eran de un corazón y de un aliento. Y pues yo, como le dije, literal decía: eran de un corazón y de aliento uno. Así dice en griego, de aliento uno. O sea, de un aliento. Y entonces lo primero que quiero recordar, porque lo hablamos creo que hace un par de domingos, pero yo creo que este es un concepto que vamos a tener que estar repitiendo. A mí me ha costado mucho captarlo. Es el concepto de que quizás fe, una mejor traducción para fe, para creer, sea la palabra fidelidad. Cuando nosotros cantamos ese coro tan hermoso: tu fidelidad es grande, el corazón no hace más que enternecerse, porque podemos ver que a pesar de los fallos de uno, Dios se ha mantenido. Dios ha sido constante. La fidelidad tiene que ver con inmutabilidad. Hermanos, Dios no cambia, y por eso nosotros no hemos sido consumidos, no hemos sido despreciados. El tema de creer tiene que ver con la fidelidad de Dios, el crédito que nosotros le damos a Dios, porque Dios lo que dijo lo va a cumplir. Dios lo que dijo lo va a hacer. Y hay muchos ejemplos de eso en la Biblia, pero permítame dar uno solo. Dice la Biblia que los israelitas pasaron el Mar Rojo, y cuando están del otro lado, Dios le dice a Moisés: Moisés, avancen. Y 3 días después se encuentran sin agua, y llegan a un lugar y ven que en ese lugar hay agua, pero es amarga, debe ser como agua de mar o algún tema, algo así. Y entonces Dios le dice a Moisés que Moisés agarre la vara, que corte un árbol y lo ponga ahí. Ponga en el árbol y la cosa se endulza. Y entonces uno dice: bueno,
como que Dios sabe que sin agua no se puede estar. Y como que algo debería de pasar. Los israelitas agarran camino otra vez y llegan a un desierto que se llama Sin, que es el desierto del Sinaí, pero que no es el monte Sinaí, sino que es un desierto. Y cuando llegan a ese desierto, otra vez no hay agua. O sea, en el desierto parecía como que estuvieran en algunos de los municipios de aquí en Guate donde no hay agua, ¿verdad? Y la gente se empieza a desesperar, murmuran y hablan incluso de apedrear a Moisés. Y empiezan a quejarse. Oh no, mejor nos hubiéramos quedado allá en Egipto. Allá en Egipto habían carne, y ya empiezan a hablar otras cosas. Había carne, habían cebollas, habían puerros. Ellos no comían nada de eso, solo olían las ollas de sus amos egipcios, que sí comían carne. Y la pasaban mal, pero ellos están ahora en un tema en donde se les olvidó que milagrosamente Dios ha limpiado el agua. Dios sabe que la necesita, Dios sabe tus necesidades, Dios conoce tus necesidades, Dios sabe tus problemas, Dios sabe tus circunstancias. ¿Por qué no lo estoy viendo? Algo tiene que pasar, algo tienes que hacer. Algo tienes que conectar, hay una enseñanza, tienes que evidenciar la obediencia de alguna forma. Pero ellos, en lugar de recordar que hace tan solo unos días antes el agua se endulzó, ahora no hay agua, en lugar de decir, bueno, Señor, ¿cómo vamos a hacer? Empiezan a murmurar, empiezan a quejarse, empiezan a desesperarse, empiezan bueno, usted imagínese, ¿verdad? Cualquier tipo de cosa. Y Moisés se desespera. Y entonces va con Dios. El único que va con Dios era Moisés. Por eso es que nadie guiaba al pueblo, sino el que iba con Dios. Cuando hay problemas, hay que ir con Dios. Sí, pero es que yo solo lo busco cuando tengo problemas, entonces me da pena. Bueno, hermano, hay que cambiar esa cosa, porque eso no está bien, ¿verdad? Hay que buscarlo todo el tiempo. Pero el punto es que si tú solo buscas a Dios cuando tienes problemas, eso no enfada a Dios, eso no pone a Dios molesto contigo, decir, es que este solo me busca cuando tiene problemas. Es como uno de Tata, que ve que sus hijos solo cuando quieren el beneficio, uno si se cansa. Dios no, Dios es paciente, Dios es inmutable, Dios es fiel, su fidelidad es grande. Entonces, moraleja, busque a Dios cuando haya clavos y busque a Dios cuando no haya clavos, pero no pretenda arreglar usted sus clavos, porque va a ser un hoyo más grande. Uno piensa que lo puede, si uno mismo los hizo en primer lugar. Entonces, ¿para qué repetir ese tema? Entonces Dios viene y le dice a Moisés, agarra la vara, ahí hay una piedra y golpeala. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Y el punto principal de esto es que Moisés llega, agarra la vara y le pega a la roca. Ahora, 40 años después, eso fue un problema. Pero en esta ocasión, cuando él le pega a la roca, porque Dios se lo ha dicho, la roca empieza a sacar agua. Pablo dice que esa roca era el Mesías. La roca empieza a sacar agua. Y dice en la Biblia, en otra porción, que esa roca los seguía en el desierto. ¿Qué manantial habrá sido para alimentar a unas 3 millones de personas? Mi colonia, desafortunadamente, la entrada la hicieron encima del Yashá Pizcayá. ¿Qué es eso? Es la entrada de agua que viene de donde no se la recuerdan, creo que es de aquí arriba del Milpas Altas, de algún lugar, y pasa por mi colonia. Entonces nosotros no podemos construir algo. Queremos hacer una entrada para entrar por otro lugar, valga la redundancia, no se puede porque el Yashá Pizcayá pasa por ahí. Y dice que si nosotros causáramos una avería construyendo, en menos de una hora San Cristóbal sería completamente inundado.
Así que los que viven en San Cristóbal deberían de estar eternamente agradecidos con nosotros que vivimos en donde yo vivo. Y por esa razón nos toca ir a dar una vuelta de la tiznada aquí arriba. Pero ya los perdoné, hermanos. Ahora, pero eso es milagroso, pues. Dios se creó un sistema que una roca podría alimentar 3 millones, satisfacer a 3 millones de personas. Y cuando la cosa se empieza a surgir y el milagro se empieza a dar, porque Dios es fiel y porque para siempre es su fidelidad, y porque Dios sí tiene una respuesta, y Dios va a hacer un camino en tu vida, en lo que estás necesitando, Dios va a hacer un sendero, algo va a pasar, hermano, y Dios te va a responder. Cuando Dios responde a esa fidelidad, aquellos beben, luego se quejan de hambre, viene el maná. Y cuando viene el maná, estoy tratando de llegar a un punto, la Biblia dice que en ese momento Dios les enseñó estatutos y mandamientos, o juicios, creo que dice. Y esas dos palabras representan en sí lo que Dios hace. Hok, lo que no cambia, las promesas de Dios, algunas instrucciones de Dios que no cambian, y mishpatim, procedimientos para alcanzar esas promesas. En medio de ese momento, cuando la gente está viviendo una bendición, Dios lo que quiere es que ellos sepan cómo hacer las cosas. Eso es la Biblia, esa es la explicación de la Biblia. ¿Cómo podemos lograr las promesas de Dios? Porque Dios te va a cumplir lo que Dios te prometió. No te va a cumplir lo que a ti se te da la gana que te cumpla. Te va a cumplir lo que Él prometió, lo que Él estableció, lo que Él dijo en su palabra. Eso te va a cumplir. Eso te va a cumplir. El poder de Dios está en eso, en cumplirnos lo que Él nos prometió. Y por eso la Biblia tiene promesas inamovibles y procedimientos para alcanzarlo, y van de la mano, y no podemos desentendernos de eso. Queridos hermanos, la fidelidad de Dios es un proceso donde Dios nos va llevando con paciencia. Uno de mis sobrinos, cuando era chiquito, ahora es todo lo opuesto, porque ya cuando son adolescentes se ponen, o nos hemos puesto odiosos. Pero uno de mis sobrinos hablaba hasta por los codos, y la mamá se quejaba de cómo hablaba el sobrino, y que habla por aquí, habla por allá, y bueno, ahora ya no dicen nada, ahora se queja de que no habla. ¿Qué tiene eso que ver? Le iba a dar un ejemplo, pues se me olvidó. De verdad. Bueno, tómelo por el lado amable. Hasta rojo me puse. Quizás era el hecho de que no era eso. Hermanos, la multitud de los que creyeron son las personas que decidieron poner su confianza en la fidelidad de Dios, que Dios no cambia. Y como Dios no cambia, sus promesas siguen y seguirán, aunque usted no lo crea, aunque usted no las haya visto. Por lo tanto, tengo que empezar a conectar los procedimientos que mi comportamiento ahora tiene que hacer para alcanzar esas promesas. Eso quiere decir los que creyeron. Cada uno de las personas que se sometió a ese proceso. Dice la Biblia, y recuerdo, estaban unidos. Todos ellos estaban unidos, porque se puede confiar en la fidelidad de Dios y no estar unidos. Ahora, la palabra unidad en castellano, ¿de dónde viene? Etimológicamente viene de un número. Unidad viene, la palabra unidad, que es un caracteres alfanuméricos, viene de un número.
¿De cuál número viene? Unidad. ¿De cuál número viene? Uno. Muy bien. Uno. Y buscando la palabra unidad en hebreo, me encontré que era el mismo caso del castellano. La palabra unidad en hebreo también viene de uno. Uno en hebreo se dice ejad. Ejad. Entonces ellos estaban tratando de decir que esta gente que puso su confianza en la fidelidad de Dios hicieron un ejad, hicieron un uno, hicieron un uno. Leamos el mandamiento más importante según Jesús. Deuteronomio 6:4 dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y puse esta traducción, la Nueva Biblia de las Américas, porque de una vez trae el uno en mayúsculas. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor uno es. Y le preguntaron a Jesús cuál es el mandamiento más importante, y recitó esto. Y luego lo explicó. La explicación es un poquito larga. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Recuerda que alma ahí es pescuezo y requiere otra explicación, pero esa se la voy a dar los sábados en la tarde. ¿Ok? ¿Y qué me está tratando de decir aquí? Con que Dios uno es. Dios uno es. Dios uno es. Hay tantos nombres de Dios en la Biblia. Encontramos el nombre que se traduce como Jehová, lo traducen Señor otras Biblias, el Shaddai, Adonai, que quiere decir mi Señor, el Elión, que quiere decir el Altísimo. Otro nombre de Dios que la Biblia da es Mesías o Cristo en griego. Y otro nombre de Dios que la Biblia da y que dice que es el que está sobre todo nombre, es el nombre de Yehoshua o Jesús. La Biblia da muchos nombres, pero también tenemos aquí cosas como el Padre, el Hijo del Hombre, etcétera, etcétera. Si nosotros lográramos entender que todos esos nombres representan un atributo o una función, bueno, hay otro nombre que no dije, Elohim, que se traduce como Dios. Si nosotros lográramos conectar que todos esos nombres representan atributos de quién Él es, y logramos ver que Dios desde el principio tuvo un plan en mente. En el momento de la cena del Señor, yo le decía a usted, wow, ni voy por media prédica, ya tengo que ir terminando, pero en el momento yo le decía a usted que Jesús compuso con un árbol lo que Adán y Eva descompusieron con un árbol. Dios siempre tuvo el mismo plan. Dios tiene un plan. Unidad es conectar el plan de Dios y adherirme a eso. Unidad es conectar el uno de Dios para lo que seiga, como dicen allá en mi tierra. Unidad es conectar el plan, el único plan de Dios para su familia, para su actividad económica, para su cuerpo, para su matrimonio, para su descendencia. Es conectar el plan de Dios para su iglesia suya. Es conectar lo que Dios quiere que pase acá y adherirme a eso. Porque si preguntamos, vamos a suponer que aquí hay 90 personas, si preguntamos cómo se deben hacer las cosas en cualquier lugar, en esta iglesia, y hay 90 personas aquí, tendremos por lo menos 91 opiniones distintas de qué hay que hacer. Porque yo tengo 2 votos y me voy a contradecir aún yo mismo.
todos tenemos una forma de que las cosas se hagan, pero resulta que Dios también tiene una. Y resulta que esta gente conectó cuál era esa forma. Resulta que el éxito de cualquier empresa, incluso cuando se hace en contra de Dios, hay un ejemplo muy interesante. En la Torre de Babel dice que querían hacer una torre porque ya no querían irse con el tema del diluvio, y entonces se pusieron de acuerdo. Dice que eran de una solamente, y Dios tuvo que bajar y botarle los planes. Pero unidad en el sentido bíblico es hacer la conexión de qué es lo que Dios quiere para determinada cosa, porque como humanos es demasiado difícil ponernos de acuerdo. ¿Cómo se debe llevar un matrimonio? Los hombres lo pensamos de una manera y las mujeres lo piensan de otra manera, y decimos que nos entendemos, pero es mentira. Todo el mundo está pensando cómo se deben hacer las cosas desde su plataforma. Pero ¿sabes qué? Dios tiene un plan para tu matrimonio. Dios tiene un plan, un pensamiento, una directriz, una palabra para tu matrimonio, para tu casa, para tus hijos. Dios lo tiene. Si Él es bueno, Él es fiel. Él nos está conduciendo por este desierto de vida para que lleguemos a la tierra prometida, y en este desierto encontraremos lo que hay en cualquier desierto. Hoy pues encontramos frío. En el desierto hace frío de noche, pero a veces encontramos calor. Vénganse en marzo. Pero el plan de Dios era que hubiera una nube. Pero yo me puedo imaginar, si fuéramos políticamente correctos en el siglo I, a mí esa nube no me parece, porque de plano esa nube viene de la contaminación ambiental. Estamos destruyendo el planeta. Y por ahí podría pasar: mira, Moisés, a mí no me parece que estás violentando los derechos de las piedras, no le vuelvas a pegar la piedra, por favor. Pero no, o sea, eso es chistoso, pero existe un plan de Dios para todo, y es un plan que si nosotros nos dejáramos, nuestra vida sería perfecta. Si nosotros lo permitiéramos, no veríamos los clavos que vemos. Es un plan. La idea es adherirse a ese propósito, a ese plan. Mire pues, tal vez me lo explico mejor con un injerto. Los que son ingenieros agrónomos, perdónenme por las ignorancias y las cosas que voy a decir ahorita, porque yo de esto no sé mucho. Solo sé el principio. El principio es que a un árbol, a un palo, se le parte, se mete el injerto, se une, y eventualmente eso se va a pegar y va a dar fruto. La intención es que dé fruto. Bueno, ese palo que está conectado al nutriente de la tierra es Dios. Usted y yo somos los injertados. Así que no podemos pensar que hay que hacer las cosas como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Corazón. Vuelvo a leer. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Rápidamente, corazón. Por supuesto que la palabra ahí es cardios. Viene eso, de ahí viene la palabra corazón. O sea, es el órgano que bombea, y alguna enseñanza debe haber ahí. Pero también la Biblia tiene otra traducción para corazón. Dice que el corazón del necio es engañoso. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona necia tiene taquicardia, no quiere decir eso. Está hablando de la mente. Corazón en la Biblia es la mente. Algunas veces espíritu, la palabra espíritu también se puede traducir como mente. Pero mente.
eran de una sola mente. Tenían el propósito de vivir con acuerdos. Hermanos, si conocemos el propósito de Dios, tenemos que aprender a ponernos de acuerdo. Tenemos que aprender a ponernos de acuerdo. Yo sé que usted va a preguntar, pero ¿qué pasa en mi casa si mi esposo no quiere o mi esposa no quiere ponerse en el propósito de Dios? Yo sé. Recuerde que el propósito de Dios se va a hacer, y ese tema le toca a Dios. Ese tema le toca a Dios. Dios es el que convence. Nosotros no podemos convencer a nadie, hermano. No podemos convencer a nadie. Levánteme la mano todos los rojos, por favor. Los que le van a municipal, levanten la mano los rojos. Levanten la mano, está bien. Yo no los voy a avergonzar ni nada. Bueno, está bien, ya los evidenciamos. Bajen la mano. Levanten la mano los cremas, por favor. Bueno, parece ser que hay más cremas aquí. Ok, bajen la mano. Es imposible que yo pueda cambiar a un crema para que se vuelva rojo. Es imposible que yo pueda cambiar a un rojo, convencer a un rojo para que se vuelva crema. ¿Será que se puede eso? Yo se lo puedo mostrar con la Biblia. A veces hacemos, por ejemplo, los rojos dicen, no, roja es la sangre del cordero. Pero los cremas pueden responder, no, si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, como blanca nieve serán. ¿Verdad? O sea, pero no nos vamos a convencer. Yo no vengo a hablar de cremas o rojos para que nos dividamos, no. Es para demostrar que solo Dios convence. A lo mejor usted haga uso de la manipulación, del enojo, de la intimidación, de la ira, de la tristeza, de deprimirse y de decirse con tal de que los demás logren hacer algo que usted quiere. Eso es satánico, permítame decirle primero que nada, y segundo que nada, no se sostiene. Es insostenible. Y usted mírelo aún con sus hijos. Pero Dios sí convence. Dios sí convence en espíritu. En espíritu. Es el aliento. Es el aliento. Esta gente que había decidido seguir a Dios, poner su fidelidad en Dios, conocieron el propósito de Dios, pusieron la mente en ello y en espíritu se inspiraron a hacerlo. Se inspiraron a hacerlo. Ayer fue la primera reunión de Gibor del 2020. Y entonces cuando terminó la reunión se apareció Guayo con su hijo. Bueno, Guayo llegaron al principio, Mónica, de la reunión, no va a pensar que llegaron hasta el final. Pero Guayo iba con su hijo y me contó una anécdota muy interesante. Parece que el nene estaba cansado. Ahora usted lo que tiene que saber es que Sebastián, mis hijas deben estar contentas porque ya no las estoy fregando a ellas, ahora me estoy burlando de alguien más. Pero Sebastián, desde que empezó a ir a Gibor, es uno de nuestros miembros más fieles. Tiene 8 años, ¿verdad? En septiembre cumple 9. Entonces dice que le dijeron, mira, mi hijo, como que estaba cansado, había estado una semana cansada. Mira, le dicen, si quieres te quedas. Ellos tenían otras intenciones, la verdad es que no tenían cómo devolverlo y querían ver cómo se deshacían del niño. Ahí les encargo. Pero Sebastián le respondió, papá, hoy es el primer día de Gibor. Es un día muy importante, es como el primer día de clases. Yo no puedo faltar a Gibor, le dijo. ¿Y sabe qué? No era mentira de Guayo. No era que Guayo me quisiera hacer sentir bien, porque después el niño se quedó con nosotros. Se fue a almorzar con nosotros por azares. Y yo le pregunté, sí, me dijo, hoy era ese es un día muy importante, me dijo, ¿cómo iba a faltar? El niño, dije yo, Dios mío, si los papás viéramos lo que tenemos en los hijos. Sebastián me inspiró.
Sebastián me inspiró a mí. Yo quería ser como Sebastián. Me inspiró. El ser uno en espíritu es que Dios te inspire, porque las cosas las puedes hacer a regañadientes, las puedes hacer obligadas, y sigo diciendo, es insostenible eso, o puedes hacerlas inspirado. ¿Qué pasaría si domingo a domingo tuviéramos un equipo inspirado aquí tocando? Si domingo a domingo tuviéramos un pastor inspirado predicando. Si domingo a domingo tuviéramos unos servidores inspirados sirviendo. Si tuviéramos un equipo de no digo que no lo tengamos, pero digo que a veces sí nos falta un poquito de inspiración, porque la inspiración es el soplo de Dios que viene y logra, y con ello vas a lograr muchas más cosas que sin inspiración. La unidad es importante, hermanos, que nosotros nos pongamos de acuerdo, que podamos abrir una conversación, y por eso la encuesta, contéstela por favor, porque lo que estamos tratando de hacer es ponernos de acuerdo. ¿Cuáles son las enseñanzas que Dios quiere que demos en esta iglesia para servirlo mejor? Para poder testificar de Él, para ganar gente que está perdida, para traer a otros, para hacer familia, para agrandar la familia, para bendecir a otros. Tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos que entrar en saber que Dios tiene un plan para este lugar, y que si nosotros unimos nuestros corazones, nuestros pensamientos, y continuamente nos inspiramos y sabemos lo que Dios quiere hacer, vamos a lograr grandes cosas. Su voz es importante, su rechazo también, su apatía también es importante, pero yo le pido que no la tenga. Yo le pido que ejercite su voz, porque usted es importante. En esta congregación se le necesita, se le quiere, se le ama y se le necesita. Pero lo que más quiero que se vea claro es que se le necesita, y que aquí Dios le va a hablar, lo va a transformar, lo va a bendecir, le va a dar una palabra. Si usted está enfermo, se le va a orar. Si usted está con problemas, se le va a atender, se le va a asistir, se le va a intentar cuidar. No voy a decir perfectamente, pero queremos inspirarnos a eso. Pero aquí también se le necesita no solo que venga a recibir, sino que venga a dar, que venga a unirse para dar. Si nosotros solo nos enfocamos en recibir, nos va a crecer la cabeza tanto que nos va a explotar. Si nos enfocamos en recibir, nos va a crecer la cabeza, y en dar vamos a tener un crecimiento. Y yo sé que usted tiene clavos, yo sé que tiene problemas, yo sé que a veces se lo lleva la tiznada, a mí también. Yo sé que usted hay días que no puede venir, está bien. Yo sé que hay momentos en que uno se deprime, le agarra la depre, uno se enferma, hay momentos en que uno se tiene que ir de vacaciones, está bien, no pasa nada con eso. Pero no nos quite su corazón. También venga a dar, también venga a unirse. Lo voy a decir con una sonrisa, porque no es que esté bravo, yo se lo digo con mucho amor, porque es por su bien. Esa congregación de Hechos lograron cosas impensables. No ha habido una sola congregación que le llegue ni siquiera a los tobillos. Dios quiera que Visión de Femisco sea la primera. Han habido avivamientos a lo largo de la historia, pero todos los avivamientos que ha habido se han caído, y Dios se ha encargado siempre de ver qué hace y de ver qué hace. Pero yo quiero que usted se inspire a que dejemos algo, aun y cuando ya no estemos. Esto no se trata solamente de nosotros. Yo quiero que mis hijas se paren en mis hombros y les vaya mejor que a mí. Yo quiero que mis nietos
conquisten más que yo. Esto no es para pensar a corto plazo. Esto no se trata solamente de mí, de cómo yo me siento. No, esto se trata de mis generaciones, porque la promesa de Dios fue para las generaciones. Y créame, el día va a pasar cuando ya no hayan todas las fuerzas. Pero ahorita que hay las que hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Hay que votar el orgullo, hay que votar la apatía, hay que votar lo que haya que votar. En el gimnasio me dijeron, hace trapecio. Entonces yo me iba a subir, dije, pero el circo ¿dónde está, verdad? Para tirarme del trapecio. Yo no lo entendía. No, hombre, me dice, porque él vio mi cara, ¿verdad? Trapecio. No, me dice, agarras un par de pesas y haces el que me importa. Y hacer eso, ¿qué me importa? Ese es el trapecio, hacer el que me importa. Me lo explicó tan bien que sí lo entendí. ¿Qué me importa? Entonces iba yo así y agarré un poquito de peso, muy poco, agarré un poquito más, y entonces había una persona ahí, ¿qué me importa? De repente pasó el instructor, ¿qué me importa? Le digo, solo se ríe, me decía, que saber qué onda. Hermano, que sí te importe. Deja la actitud de ¿qué me importa?